Saludos, este es un vídeo del curso Modelamiento Hidrológico con GEC-HMS y GeoHMS. Les habla el profesor Juan Manuel Díaz Hernández de la Universidad de Valladolid en España. Bien, una vez que hemos estudiado los fundamentos teóricos necesarios para poder construir un modelo hidrológico con HMS, haremos a continuación una visión general del programa con objeto de abordar las prácticas que iniciamos en este módulo 4. Destacar que durante el curso realizaremos un conjunto de prácticas que componen la guía que forma parte de la documentación del curso, donde se detallarán la entrada de datos, la configuración de los modelos, ejecución e interpretación de los resultados. También se proponen tareas obligatorias y otras optativas con las que cada uno de ustedes irá componiendo su propio dossier de ejercicios adicionales. Si les parece, abrimos el programa. Yo tengo el acceso directo en el escritorio. Fíjense que también en el escritorio están las carpetas correspondientes a los 3 ejemplos que incluye el programa. Nosotros ahora abriremos el TENC. Haciendo doble clic se inicia el programa y en el menú File, Open, seleccionamos la ruta concreta donde ustedes hayan colocado esas carpetas. Como les he mencionado, en mi caso es el escritorio. Carpeta TENC, Open, y fíjense en el único fichero que tiene extensión HMS. Lo seleccionamos. Vayamos al menú de ayuda, Help. Es el primero a la derecha. Y la última el último elemento, About HEC HMS, donde nos informa de la versión que estamos utilizando. La nuestra es la 3.5, última actualización el 10 de agosto de 2010, y un acceso a la página del GEC. Pulsemos para visitarla. El enlace me lleva a la página web del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. En la izquierda, fijémonos en el elemento HMS, lo seleccionamos y en concreto el elemento Known Problems. Dos aspectos importantes. El primero es que hay que evitar el uso de marcas diacríticas. En nuestro idioma pues es la coma y la tilde de la letra ñ, puesto que si lo utilizásemos el programa encontraría dificultades para acceder a las carpetas, a los archivos, y creará problemas. Y el segundo punto es el separador decimal, y es que dependiendo del país se utiliza el punto o la coma según el convencionalismo que se haya adoptado. Por ejemplo, en el caso de España se utiliza la coma. Pues aunque HMS menciona que se adapta a ese sistema, sin embargo,
cuando se utiliza coma, puede dar problema, especialmente cuando se utiliza para copiar y pegar. Por eso les aconsejo vivamente que utilicen como separador decimal el punto. Regresemos al programa. Y les voy a indicar los elementos de la interfaz de la pantalla principal del programa. Uno es la barra de título superior, donde presenta la ruta y el nombre del proyecto. Debajo está el sistema de menús, debajo del cual hay una barra de herramientas con los iconos de los procedimientos más utilizados. Además, hay 4 paneles. Para apreciarlos mejor, seleccionemos en la carpeta de Basic Models a la izquierda. Fíjense en el cuadradito con signo más, lo pulsamos para desplegar y luego seleccionamos el elemento Tenk 1, cuyo icono es una cuenca. De esta manera se aprecia muy bien el panel correspondiente al escritorio, donde se colocan los diferentes elementos hidrológicos que representan la cuenca y opcionalmente un mapa ilustrativo. A la derecha está el explorador, de cuenca, que incluye todos los elementos que componen el modelo hidrológico. Cada uno de ellos se edita en el panel inferior, que se denomina el editor de componentes. Por último, abajo a la derecha, el último panel es el registro, que incluye los mensajes correspondientes a notas, mensajes informativos, a advertencias, warning, y a errores. Destacar que Note es una información sobre cálculos que ha efectuado el programa, tal vez nos informa de parámetros, de que todo se ha desarrollado correcto. Los warning o advertencia nos informa de algún aspecto que podría mejorarse, pero en todo caso el programa ejecuta la simulación. Por el contrario, cuando aparezca un mensaje de error, la simulación se aborta porque el programa no puede acceder a algún dato o bien algún resultado intermedio o ha sido configurado de forma incorrecta. Mencionar en este punto que en el manual de usuario de HMS pueden encontrar los detalles de todos los procedimientos, todas las características del programa, todas las configuraciones. Aquí simplemente hacemos una descripción básica de los aspectos principales. Este ejemplo de Tenk consiste en una cuenca compuesta de 1, 2, 3, 4 subcuencas.
se representa mediante un conjunto de iconos que son diferentes elementos hidrológicos que se conectan adecuadamente para modelar la transformación de lluvia en escorrentía y en caudal en toda la cuenca y obtener respuestas en puntos intermedios de la misma y, por supuesto, en la sección de cierre. Si les parece, revisemos en la barra de herramientas para qué sirve cada uno de los iconos. El primero de ellos, a la izquierda, es para crear un nuevo proyecto. Lo utilizaremos enseguida para la primera práctica. El segundo icono es para abrir un proyecto previamente creado. Eso es lo que hemos hecho en este vídeo. A continuación, a la derecha, se encuentra el icono de guardar y a su derecha el de imprimir. Estos son iconos normales en manejo de documentos. Este icono es para desplazar el dibujo de la cuenca. En este caso no es posible puesto que está ocupando todo el escritorio, pero si pulso al botón de zoom, vean ahora cómo pulsando de nuevo en el icono, ahora sí que es posible desplazarme, mover la cuenca. Para regresar al zoom anterior, pulso en el icono de la lupa y hago clic derecho con el ratón para ajustar el dibujo al escritorio. Pasemos ahora a los elementos hidrológicos. El primero de ellos, cuando colocan el ratón encima del icono, observen que aparece el nombre en inglés, en este caso Subbasin Creation Tool. Este icono representa una subcuenca. Aquí hay uno de ellos y es la manera de introducir al programa lo que ocurre en esta subcuenca. Como hay 4 subcuencas en este ejemplo, debe haber 4 iconos como este: 2, 3 y 4. A la derecha, el botón de tránsito en cauce o Bridge Creation Tool, que sirve para modelar el tránsito en cauce como el que ocurre en este tramo, en el que fíjense que esta subcuenca recibe el hidrograma generado por la subcuenca superior y por lo tanto tiene que transportarlo por su curso principal. Este proceso se denomina tránsito en cauce y se incluye en el modelo mediante el icono que hemos visto. A su derecha, el icono de embalse o reservoir,
que modela el tránsito de un hidrograma en embalse. En este ejercicio no existe presa embalse, pero nosotros veremos ejercicios que sí lo incluyen. Puede tratarse de un nuevo proyecto hidráulico o bien el análisis de un proyecto existente. Otro elemento es la unión, confluencia, en inglés junction, que consiste en una suma de varias entradas a ese punto y una única salida. Eso es lo que ocurre en este punto, que es la sección de cierre de esta subcuenca a la que me he referido antes. Y en esta sección de cierre confluyen el hidrograma transitado por este cauce y el hidrograma generado por esa propia subcuenca. Observen que tiene dos entradas y una salida única. El elemento derivación o diversion representa una salida de caudal de la red de drenaje que posteriormente puede volver al cauce o bien ser una salida de caudal definitiva. El icono source es una entrada de caudal directa a la cuenca y que consiste en una entrada de agua procedente de otra cuenca o bien un hidrograma que el usuario introduce directamente, sorteando por tanto la transformación de lluvia a escorrentía y caudal interna de HMS. Y por último, el elemento que en inglés es sink, en español sumidero, y que es un lugar donde hay entradas pero no hay salidas. Se colocan normalmente en la sección de cierre, aunque en este caso no aparece, pero conviene para indicar que es el final del recorrido del agua. Veamos en el panel de explorador los componentes de un modelo hidrológico. Por una parte está el modelo de cuenca, Basin Model. Es la simplificación de la realidad de una cuenca mediante un conjunto de eventos hidrológicos como los que les acabo de explicar. Aquí están listados todos estos elementos y subcuencas. Por otra parte está el modelo meteorológico. Que consiste en el escenario de lluvia que incide sobre esta cuenca. En este curso, en el que estudiamos el pronóstico de crecidas, la entrada de agua va a consistir exclusivamente en precipitación en forma de lluvia. Pero en el caso de simulaciones de mayor duración o temporales, también ese modelo meteorológico incluye evaporación, transpiración, etc. El tercer componente son las especificaciones de control, Control Specifications,
en el que se indica el programa, el inicio de la simulación, el final de la simulación y el intervalo de cálculo. Y por último, las series temporales de datos, en este caso de lluvia. Hay 4 componentes del modelo hidrológico que son imprescindibles para construir un proyecto con HMS. Uno es el modelo de cuenca, segundo, meteorológico. Insisto que en este curso será la simplificación a modelo de lluvia, las especificaciones de control y por último la serie de datos, serie temporal. Muy bien, revisemos el menú File, donde se incluyen las opciones normales en los programas como nuevo fichero, abrir uno creado, importar, modelo de cuenca de otro proyecto o importar el modelo meteorológico o bien las especificaciones en control o incluso importar de un formato antiguo del GEC 1. También las posibilidades de guardar o guardar con otro nombre, eliminar el proyecto, renombrarlo, hacer un backup, por supuesto imprimir y la normal de exit o salir, que como en las otras aplicaciones, con el botón arriba a la derecha con la cruz también uno puede salir del programa. Pasemos entonces al menú Edit, que nos permite copiar, pegar y seleccionar diferentes grupos de elementos hidrológicos. Pasemos al menú View, Ver, donde configuramos la escala con la que vamos a ver en el escritorio la cuenca. En esta opción de Maximum Extents, maximizando esta ventana que a mí me parece muy pequeña, pues indicamos la parte de la cuenca que queremos ver, el porcentaje de ampliación. Yo lo he configurado para que toda ella quepa en este lienzo escritorio. Como ven, existe la posibilidad de colocar un mapa de fondo, un background maps, como es este caso, que ilustra cómo es la cuenca y la subdivisión en subcuencas. Se trata de un mapa estrictamente con finalidad ilustrativa, puesto que no influye, no interviene en modo alguno en los cálculos. Este mapa puede ser generado con diferentes formatos, uno de ellos por supuesto es con GIS. La posibilidad de hacer zoom y zoom out para que se vea más pequeño. El elemento Draw Element Icons, que ahora está activado, si lo desactivamos, observen cómo en lugar de aparecer los iconos aparecen estas etiquetas. Simplemente es una preferencia visual. Yo lo voy a activar de nuevo y a continuación desactivemos el Draw Name Labels para que no me muestre el nombre de los distintos elementos.
A mí me gusta que por defecto me muestre esa información. A continuación, dibujar la dirección del flujo. Observen que en estos tramos de conducción ha aparecido estas flechas que me indican la dirección del flujo y son prácticas también para configurarlo de forma adecuada, puesto que a veces se confunde el extremo inferior con el extremo superior y el programa arroja un error. View, opciones para rescalar, pues distintos porcentajes para verlo más, menos ampliado, opción de inmovilizar los elementos, y aquí abajo Clear Messages es para eliminar estos mensajes que están en este panel. Observen. Bien. Pasamos al menú de componentes. Es uno fundamental del programa, donde el usuario tendrá que definir el modelo de cuenca, crear también el modelo meteorológico, fijar las especificaciones de control, introducir las series temporales, inicialmente de precipitación y más adelante inclusive de caudales observados, por ejemplo. Estos 4 primeros componentes ya les he indicado que son imprescindibles. Adicional está el componente de Pirate Data Manager, son datos emparejados necesarios para ciertos tipos de simulaciones. Por ejemplo, pues la topografía de una sección transversal para hacer un estudio hidráulico simplificado o características del embalse, etcétera. Y el último elemento, Grid Data Manager, que es utilizable cuando los datos están en este formato de malla, de grid, como por ejemplo precipitaciones que han sido registradas mediante radar o mapas de vegetación, número de curva en ese formato. En este curso no lo vamos a utilizar. Pasemos al menú de parámetros o parameters. Y aquí observaremos los distintos modelos que reúne el programa para modelar las pérdidas, es decir, la infiltración, en inglés loss. Esta colección de métodos, como el déficit y constante, que hemos explicado en los fundamentos, módulo 3, modelo exponencial, Green Amt, correspondientes con información tipo grid, en el sentido que les mencionaba antes, el método inicial y constante, Smith, Parlange, por supuesto del número de curva. En cuanto a la transformación de escorrentía en caudal, incluye el hidrograma de Clark, el modelo de onda cinemática, es un método con fundamento hidráulico, el modelo de Clark modificado, el hidrograma unitario de Snyder, el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos, un hidrograma tipo S introducido por el usuario y un hidrograma unitario también introducido por el usuario. En esta opción, el modelador puede cambiar el método que aplica a las diferentes subcuencas. También el modelo de flujo base y GEC HMS incluye 5 métodos para esta finalidad. En el caso del tránsito en cauce, puede efectuarse mediante el modelo onda cinemática, el modelo lag, pulse modificado, Muskingum y Muskingum Kunge.
En este curso utilizaremos fundamentalmente Muskingum-Kunge, también Muskingum. Dentro de parámetros, métodos para evaluar la pérdida y ganancia dentro del propio cauce, de manera que seleccionando cualquiera de estos menús, por ejemplo la infiltración, fíjense que en la subcuenca que está activa aquí a la derecha, ha sido asignado el modelo de inicial y constante. Lo seleccionamos y vemos los parámetros de este modelo, la pérdida inicial y la tasa constante de infiltración, el porcentaje impermeable. Se muestra por defecto solo para esa subcuenca, pero si lo deseo selecciono todos los elementos y por tanto la información correspondiente a las 4 subcuencas. La última opción es un listado, un inventario de elementos. Si selecciono All Elements, me aparece la denominación de ese elemento, el tipo. Vean que esto es subcuenca, estos son confluencias uniones, hay laminación en cauce y de nuevo aquí una subbasin. Y la descripción, que es opcional, en estos primeros se optó por no introducirla y aquí pues aporta información al modelador. Hemos visto el menú parámetros y ahora pasamos al menú Compute. En primer lugar hay que crear una simulación, Create Simulation Run, donde le indicaremos al programa el modelo de cuenca que queremos utilizar, el modelo meteorológico con el que lo vamos a combinar, las especificaciones de control que aplicarán y los datos de entrada, el time series que desencadenará ese modelo. Una vez creado, se selecciona entre distintos posibles ejecuciones y este módulo de Run Manager para editar las configuraciones. En el caso de que dispongamos de hidrogramas observados, es posible calibrar el modelo. Esto es lo que se hace con esta opción de Create Optimization Trial. Son pues ensayos en los que se encuentra el valor óptimo de los parámetros. Eso en realidad es una calibración de un modelo matemático y lo haremos en una de las últimas prácticas del curso. Es posible en este programa ejecutar simultáneamente varias configuraciones o varias corridas del programa. Por ejemplo, para analizar distintas alternativas, como puede ser la situación actual de una cuenca, la situación futura con un determinado uso del suelo, por ejemplo, con una nueva repoblación forestal o con una nueva urbanización de una zona. Entonces el programa pues corre simultáneamente varias alternativas. El menú de resultados nos ofrece información que de momento está desactivada puesto que no hemos corrido el programa. Conviene por tanto que lo hagamos. Si les parece, nos vamos al menú Compute, Select Run y el Run 1. Se ha activado este icono de la gota y la chispa
que pulsamos para ejecutar el modelo. Cerramos esta ventana. Abajo nos informa que la simulación ha sido correcta. También nos aporta alguna advertencia que más adelante interesará interpretar. Pero ahora regresemos al menú de resultados para ver una tabla de resultados en resumen. En este caso, como he seleccionado esta subcuenca, me muestra la información respectiva. Es la superficie de drenaje. Destacar que estamos utilizando sistema de unidades estadounidenses, puesto que así viene en el programa. Y es de destacar que HMS puede trabajar, por supuesto, con sistema de unidades estadounidense o sistema métrico, pero no puede transformar directamente un proyecto como este en sistema estadounidense a sistema métrico. Por ese motivo estamos trabajando con estas unidades. Me indica el caudal punta en cubic feet per second, pies cúbicos por segundo, el tiempo punta y el volumen de escorrentía. Si aquí selecciono todos los elementos, me aporta esa misma información, pero de toda la cuenca. En el menú de resultados es posible visualizar un gráfico del proceso de transformación lluvia-escorrentía en un elemento. En este caso corresponde a esta subcuenca. La interpretación básica de estos resultados la hemos visto en un vídeo anterior, pero recordemos que en el gráfico superior estas columnas en azul son la lluvia y en rojo es la infiltración. En inglés, terminología del programa, pérdidas o loss. De manera que esta zona azul que no está oculta bajo la infiltración es la escorrentía. Y ese volumen es el que genera este hidrograma de la figura inferior. Destaquemos que antes del inicio del hidrograma circula por el cauce el caudal base, observen, con una tendencia decreciente. Ese caudal base continúa descendiendo en el hidrograma hasta que llega un punto en el que se comienza a recargar el nivel freático y aumenta la contribución del caudal base, como hemos visto en los fundamentos teóricos. Este fragmento consiste en la curva de recesión. Para visualizar los resultados se puede ordenar desde el menú o alternativamente desde estos iconos. El resumen, el gráfico. Esta es una tabla resumen para el elemento seleccionado, que sigue siendo esta subcuenca, en la que nos indica el caudal punta, la precipitación total, la infiltración total 1,49, la escorrentía total o excess 0,09, el tiempo punta, el total direct runoff, que es el volumen de escorrentía, y el caudal base,
el último resultado que vamos a ver se accede pulsando a este último icono. Se trata de la serie temporal, por lo tanto detallada, de variables hidrológicas fundamentales. La anchura de estas columnas, como ven, se puede acomodar. Prescindiendo de las mencionadas unidades en el sistema estadounidense, la primera columna es la fecha, la hora, la precipitación. Note que en todo este tiempo no hay precipitación y es a la hora 00 cuando aparece el primer intervalo con lluvia positiva. La columna de la derecha es la infiltración o pérdidas, loss en inglés. Como en todo este tiempo no hay precipitación, en buena lógica tampoco hay infiltración. Sin embargo, en el primer intervalo con lluvia se observa que todo ese volumen es infiltrado y por lo tanto no existe lluvia neta. Eso mismo ocurre en los sucesivos intervalos hasta el intervalo de hora 7, en la que observen la diferencia entre los 0,46 de precipitación y 0,37 de infiltración. Sin duda, eso va a suponer que existe escorrentía, la cual se representa en esta columna. Escorrentía o exceso. Valores nulos en todo este periodo, hasta aquí porque no hay lluvia y aquí porque incluso habiendo lluvia, pero todo el volumen se infiltra. Fíjense que la única lluvia neta o escorrentía ocurre en este intervalo. Sin duda, esto es coherente con la gráfica que hemos interpretado antes. Centrémonos en este único intervalo con escorrentía. Este valor de lluvia se corresponde con el de la gráfica, este valor de infiltración con la función roja y esta cantidad de escorrentía es este fragmento azul del pluviograma neto. Pues bien, avanzamos a las columnas de la derecha. El direct flow es la parte del hidrograma que está generada por la escorrentía directa. Este tipo de escorrentía incluye la superficial más la subsuperficial y la que incide directamente en el cauce. Base flow es el caudal base que circulaba por el cauce antes del inicio del hidrograma y que continúa descendiendo durante el mismo hasta un punto en el cual el volumen infiltrado recarga el nivel freático y por lo tanto el caudal base comienza a aumentar. Por último, total flow es el caudal total, que es la suma
del direct flow más el base flow. Se trata de la función agregada de la escorrentía directa y el caudal base, incluyendo también esta rama de recesión final, por supuesto, de manera que para cualquier punto del hidrograma la ordenada respectiva es la suma del caudal de escorrentía directa más el caudal base. El total flow, por tanto, es el caudal que circula por el cauce en la sección de cierre de la cuenca, y es lo que normalmente se interpreta. Ahora bien, si interesa separar la contribución de la escorrentía subterránea de la superficial, se puede hacer perfectamente el análisis anterior con ayuda de estas tres columnas. Hemos interpretado resultados principales en una subcuenca, en este caso es la 86, que recordemos es una unidad en la zona superior de la cuenca. Y para finalizar, echemos un vistazo al menú de Tools, herramientas. Cerremos estas ventanas, mostremos la cuenca de nuevo, maximizar. Aprovecho para indicarles, ahora que observo estas rectas de la cuadrícula, que pueden activarse y desactivarse en el menú View, comando Draw Grid Lines. Ahora está activado y lo voy a desactivar. Esta cuadrícula es tan solo una referencia visual y, tal como está ahora, parece algo más despejado. En cualquier caso, eso lo dejo a su preferencia. Revisemos entonces el menú de Tools, que ofrece la posibilidad de generar reportes tanto de las características del modelo de cuenca como de la simulación. También se pueden eliminar resultados que no van a ser utilizados, comprimir ficheros de resultados para que ocupen menos en el disco duro si tengo esa limitación, y para finalizar revisemos las configuraciones del programa. Veo que es oportuno para preparar la primera práctica que realizarán con el programa dentro de este módulo. En la pestaña de General configuramos si el programa mostrará una advertencia antes de cambiar un método en cualquiera de los componentes. También si mostrará una advertencia antes de eliminar cualquier componente. Personalmente me parece adecuado activar estas dos opciones, especialmente al inicio, cuando se está aprendiendo a utilizar el programa. Podemos fijar que una vez que se ha ejecutado la simulación con éxito, se cierre una ventana de notificación, y también que automáticamente al abrir el programa se cargue el último proyecto con el que se ha estado trabajando. El separador decimal es el punto y aquí se indica la ruta directorio por defecto donde se irán creando los proyectos. Pasemos a la pestaña de Defaults.
donde se fija el sistema de unidades, el orden en el que se van a mostrar los elementos hidrológicos en el modelo de cuenca, el método por defecto de infiltración, el de hidrograma, el de caudal base, el de tránsito en cauce, el de ganancia-pérdida en cauce, el método de entrada de precipitaciones, de evapotranspiraciones y fusión nival si es que se utiliza este modelo. Pasemos a la pestaña de Results. Se configura si el programa verificará que todos los datos necesarios existen antes de ejecutar la simulación. Digamos que es una medida de control de seguridad. También si se van a computar todos los componentes, incluso aunque alguno de ellos no haya sido modificado, ni el tipo de modelo ni los parámetros, también es una medida de seguridad. Autorizamos con esta opción al programa para que almacene en ficheros intermedios resultados que no son los finales que muestran en los reportes, pero que precisa el programa para operar. En esta opción se le indica a HMS qué tipo de pluviograma vamos a utilizar, si incremental o bien acumulado. Existe la opción de minimizar la cantidad de memoria del sistema y también de mostrar, esta es interesante que se active, mostrar los resultados de tablas y gráficos fuera del escritorio, es decir, que podamos mover las ventanas y desencajarlas del formato en el que viene por defecto. Esto es bastante práctico para interpretar tablas, resultados, etcétera, y se lo recomiendo. Por último, el número de decimales significativos para variables como el caudal, el volumen, las elevaciones, área, profundidades, temperatura, concentración, etcétera. Y la última pestaña de mensajes, donde le indicamos al programa que nos avise mediante un sonido cuando ocurran notas, advertencias o errores. Y también el color que utilizará en el panel informativo de aquí abajo para las notas, para las advertencias y para los errores. Observen que las advertencias se han configurado en color azul. Aquí finaliza esta visión general en la que les he comentado los aspectos más prácticos de la interfaz del programa. En este vídeo he sintetizado la información detallada del manual de usuario de HMS. Espero que les resulte útil para comenzar a practicar con el programa. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo tutorial.